Y llegué un día en que pensé varias formas de quitarme la vida, pero era tal desespero que yo no quería fallar. Me importó cinco todo. A Juan Sebastián, un abogado exitoso de 35 años, el juego lo llevó a perder el control de su vida y lo arrastró hasta el fondo. Todo comenzó en el año 2019, cuando Juan Sebastián regresó de estudiar inglés en Australia con la idea de independizarse y emprender su propia firma de abogados. Fue cuando empecé a conocer de las apuestas deportivas. Veo que en ese camino de la independencia, pues, de emprender es duro y se abre el bombillito de, vea, esta puede ser otra entrada. Metí como 10.000 pesos, mi primera recarga. Entonces empezaba haciendo apuestas de 500, que era la apuesta mínima. Después vi que me iba bien. El caso fue que como a los 3 días, esos 10.000 los había convertido en 120.000 pesos. Así consumió la primera dosis de la adicción al juego por internet. Con eso empecé a pagar el recibo del celular, empezaba a darme gustos pequeños. Realmente pues nadie sabía, porque era algo ahí que yo manejaba como una caja menor, por decirlo de alguna forma. Su segundo acercamiento al juego fue la semana siguiente, en marzo de 2019, y a partir de ahí, Juan Sebastián comenzó a entrar a las casas de apuestas en internet 3 veces por semana, apostando más dinero. La apuesta más grande que me acuerdo ahorita fue de 500.000 pesos, que básicamente era en ese momento casi como el 80% de lo que yo pagaba en arriendo, o sea, era algo significativo de mi presupuesto personal. Entonces empieza a abrirse no solo la puerta al juego, sino empieza a abrirse el chorro de botar la plata. Alcanzo a acordarme que el segundo episodio fuerte era apostar ya la mitad del sueldo. Después ya fue el sueldo completo. Al cabo de un mes, entrar a apostar se convirtió en una actividad diaria. Entre más jugaba, menos control tenía de su vida. Lo que no sabía es que su cerebro estaba generando dependencia al juego. Un comportamiento no muy diferente a los adictos a otras sustancias como las drogas o el alcohol. Cuando era un día en el que yo perdía la noche anterior, o muchas veces pasaba de largo, porque estaba perdiendo, era terrible. A las 4 de la mañana ya empezaba mi día con la sensación de que de dónde va a sacar la plata para seguir apostando, básicamente. En medio de esa desesperación, entonces, ¿de dónde sacaba el dinero? Llegué al punto de hacer que mis familiares se endeudaran con bancos para que me dieran a mí los créditos. Pero ese Juan Sebastián ludópata, desconocido por sus seres cercanos, quería seguir consumiendo del juego y, como todos los adictos, comenzó a decir mentiras para conseguir dinero. Mi papá se enfermó, mi mamá, o en la casa pasa tal cosa. Entonces, cuando vi que ya ese argumento no empezaba a funcionar, entonces ya empezaba a cranearme otras cosas para recibir un sí, porque ya sabía que no tenía plata, que lo había perdido todo. Entonces ya empieza no solo a abrirse la necesidad de querer tener plata para apostar, sino de tener plata para pagar lo que había pedido para apostar, pagar allá y seguir apostando. En medio de su desesperación, para marzo de 2019, Juan Sebastián encontró personas en internet que le daban asesoría para ganar. Se denominan tipsters, que son expertos en apuestas deportivas y en manejar las apuestas como forma de vida. Y empiezo a ganar con esas recomendaciones. Ese pensamiento fue lo que me llevó a mí a ya después pensar en millones. Pero esas recomendaciones fueron prósperas por 6 meses. Después, se sintió como todo un experto y creó su propio esquema de apuestas para enero de 2020. Uno se vuelve un animal, no razonas. Yo llegué a tener en una casa de apuestas 100 millones de pesos. No que yo haya metido, sino que con 7 millones los convertí en 100 millones de pesos. Al cabo de 8 días se convirtieron en cero. Había días en que no tenía un peso y tenía más de 10 personas esperando una respuesta. Vi un antes y un después muy ligado con la pandemia. Fue un cambio muy paulatino.
en su personalidad y luego en su estabilidad económica. El cambio físico, ese deterioro mental se reflejaba mucho en su cuerpo. Él, al ser un abogado especializado, al viajar por el mundo y empezar a tener problemas de finanzas, ¿no los hizo sospechar a ustedes como familia que algo estaba pasando? Completamente. Cuando empezó a haber problemas de dinero, yo le preguntaba que por qué. El dinero que le llegaba no entendía en qué se le iba. Empecé a crear como un fondo de inversión que no existía. Seguir montando historias. Soy la víctima de circunstancias de un mal negocio, soy víctima de un robo. Y aún así, viendo que mi familia me ayudaba, pues seguía porque tenía que pagar a toda costa. Ahora la carrera contrarreloj era para pagar los 300 millones de pesos que debía. Y llegué un día en que pensé varias formas de quitarme la vida, pero era tal desespero que yo no quería fallar. Me importó 5 todo. O sea, perdí la dignidad como ser humano, perdí todo lo que yo era. Después de perder una apuesta de millones de pesos con la que pensaba podría saldar todas sus deudas, el 15 de diciembre de 2021... Digo, bueno, hasta hoy existo. Y llegué a mi casa, intenté hacer una llamada, como buscando de cierta forma ayuda. Me hizo como 3 llamadas. Yo tenía mi celular en silencio. Cuando me di cuenta, sentí que era algo realmente urgente. Yo ya sabía a lo que iba y ya estaba todo planeado. Y pues intento suicidarme ahorcándome. Y no pensé en despedirme porque pues, me parecía más triste. Y ya lo hice. Obviamente llorando, sufriendo, no pensando en nada más sino en descansar. Y me colgué. No sé cuánto tiempo duré ahí, pero desperté sin saber en dónde estaba, como en ese estado de adormecimiento del cuerpo, un dolor terrible en la tráquea, y me di cuenta que había fallado mi plan, pues que la cuerda se había roto. Y ahí mismo sentí la necesidad de hablar. De soltar todo lo que se había guardado por casi 3 años. Le devuelvo la llamada y él por fin se libera un poco de ese infierno que era vivir con ese gran secreto. Inmediatamente yo dejo todo tirado, salgo a correr a buscarlo. Me hizo una llamada, yo misma no entendía qué era lo que estaba pasando o qué era lo que había pasado ya. Juan es llevado por su primo Johan a un centro médico para su atención inmediata. Yo llegué, ¿qué es lo que pasa, Sebastián? Mami, ¿tú sabes por qué me van a hacer el TAC? Yo no tengo ni idea. Mami, pues es para mirar si de pronto yo me hice daño. ¿Daño por qué? Mami, es que yo quería suicidarme. Juan Sebastián llegó con un problema de ludopatía, ansioso, demasiado desesperado, depresivo. Camila Martínez ha llevado su tratamiento. La ludopatía no es un juego, es la droga de moda. La ludopatía es el bazuco electrónico. Si ponemos a una persona consumidora de bazuco, ludopatía, tienen los mismos síntomas y es el mismo problema. Lleva un mes en rehabilitación y lo que lo martiriza día y noche es la culpa con quienes confiaron en él. Pues estaba tan enseguecido que ya mis engaños ya no estaban generando lo que en su momento me sostuvo. Y creo que lo peor que hice fue eso, o sea, como engañar a mi papá, a mi mamá, a mis tías. Cuando los adictos pierden control de su consumo, todo en su vida se desmorona. Mi objetivo nunca fue pedirlo para
pues para robar. Yo siempre tenía ese impulso de ludópata de voy a recuperar y con esto voy a ser victorioso. Si bien mi corazón en ese momento estaba nublado, mi mente estaba distorsionada, nunca mi intención fue hacer daño. Las plataformas de apuestas utilizadas por Juan Sebastián hacen parte de los 17 operadores legales en el país, donde hay miles de usuarios no adictos que ingresan por diversión, pero las casas de apuestas saben que hay adictos como Juan. Hace falta no solo hacer lo mínimo para lavarse las manos y decir, bueno, si hay un ludópata no es culpa mía. Miguel Betín es uno de los más reconocidos expertos en la adicción al juego y otras adicciones. El apostador es una persona que produce un aumento dopaminérgico, igual que lo produce una persona que consume una sustancia. Con la aparición del Internet, las ludopatías se han multiplicado a unos niveles inmensos, porque las personas tienen la posibilidad de jugar de manera oculta. ¿La pandemia ha influido en el aumento de ludopatía? El número de consultas que nosotros tenemos actualmente marca un aumento de aproximadamente un 50-60% con respecto a las que teníamos antes de la pandemia. Séptimo Día habló con Wplay y Betplay, dos de las casas de apuestas más reconocidas del país. Iliana Pineda, directora jurídica de Wplay. Nosotros cumplimos con nuestra parte de promocionar el juego como una actividad de ocio, pero pues también los ciudadanos tienen también una responsabilidad, la mayor, en autorregularse y en saber obviamente lo que es perjudicial para su salud. ¿En qué consiste esa autoexclusión? Los usuarios, desde que acceden a la plataforma y pasan todo el debido registro, pueden establecer ellos mismos el tiempo de permanencia jugando, los topes de recargas en dinero, pueden acceder además a darse de baja, es decir, eliminar sus cuentas en el momento que así lo deseen. Pero la persona que ha desarrollado esa adicción para el juego muchas veces no es consciente para modificar esos topes. ¿Qué están haciendo ustedes para prevenir esa ludopatía? Un usuario pretende permanecer más tiempo en la plataforma o recargar más dinero del que estableció. En su autoexclusión, pues, o como en su autocontrol, la plataforma les bloquea. Germán Segura, gerente general de Betplay. Desde Betplay estamos invitando a que la gente se entretenga, que vea esto como entretenimiento. No nos interesa que las personas vengan a gastarse todo el dinero, sino que pasen un rato agradable y ese dinero que a veces los invierten en ocio, en fiestas y en tipo de cosas, pues también lo vean como esto, una posibilidad de divertirse con nosotros. ¿Cómo responde a las personas que afirman que Coljuegos se lava las manos con los jugadores que han desarrollado adicción por las apuestas en línea? Por supuesto que no es así. Para nada no estamos lavando las manos. Desde Coljuegos el año pasado expedimos una resolución en el mes de diciembre con estos lineamientos con 3 objetivos fundamentales. Uno es informar y educar a toda la población sobre la importancia de jugar de forma responsable, darle herramientas de autocontrol a los jugadores. Y por último, como un directorio de información donde los jugadores puedan identificar si tienen algún tipo de problema con el juego, donde pueden acudir para orientación y ayuda. ¿Cree que la información que se proporciona a los jugadores es suficiente? Nunca va a ser suficiente. Siempre van a haber acciones de mejoras y acciones en pro del juego sano que vamos a seguir implementando. Siempre tenemos que estar trabajando constantemente para ver cómo va evolucionando el juego y qué se puede ir actualizando. El juego y las apuestas por Internet son una actividad legal en Colombia. Sin embargo, solo hay 17 páginas autorizadas por Coljuegos. La responsabilidad de que el juego ilegal puede estar tocando casas que nosotros no estamos ni siquiera tocando ni conocemos estos casos. Entonces nadie los está controlando, nadie los está vigilando y yo creo que atacar el juego ilegal es una de las principales formas que podemos ver para que esto no se dé. La resolución emitida por Coljuegos el 16 de diciembre de 2021 hasta ahora se está implementando en las plataformas de apuestas y juegos de azar por Internet. Hacen lo mínimo para zafarse del problema y decir que hicieron algo, pero no hacen lo suficiente. Estamos en mora de que la regulación sea mucho más contundente, porque son nuestros niños y nuestros jóvenes los que están a merced de este tipo de situaciones cuando no están reguladas de una manera clara.
La ludopatía, como cualquier adicción, es incurable, pero los adictos pueden controlarla con tratamientos y así muchos han salido adelante. Juan Sebastián lleva un mes interno en el centro de rehabilitación, no sabe cuándo va a salir, pero su mayor preocupación en este momento son las deudas. Si yo trabajara juiciosamente, la podría pagar en, no sé, 10 años. Es difícil reconocer, ¿no? Porque esa cifra reúne como el infierno al que llegué y representa toda la culpa que se siente y todo el daño que le causa a las personas.